Catalina Noriega, desde acá los buenos días, para que nos traigas tu comentario de hoy. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues acá seguimos casi en las mismas manifestaciones, bloqueos, en fin, mi querido Héctor, en una depresión generalizada por este gasolinazo y sobre todo por lo que se avisora. De aquí, mi querido Héctor, que no me extrañara que de pronto surgió esta moción para que Carlos Slim sea candidato a la presidencia en el 2018. Apareció allá en un periódico de Campeche y rápidamente se difuminó, se extendió por todas las redes y me llegaron un montón de correos, entre ellos el de una queridísima amiga del público, la doctora Estañol, comentándome que a ellos les parecía bien que se pensara en este gran empresario, el que fue el hombre más rico del orbe, como para que guíe los destinos nacionales. Mi querido Héctor, ¿de qué me habló todo este movimiento de la decepción, del descrédito inaudito que hay en la clase política, en los partidos, qué decir de los gobernantes? De aquí que las personas, la sociedad, está a la búsqueda de un candidato que presume pudiera sacar al buey de la barranca, que nos pueda sacar de este atolladero, de esta crisis terrible en la que estamos viviendo y que tiene muy azorada, a la vez que asustada a la población. Pues mi querido Héctor, desde luego que yo me apuntaría a que el señor Slim fuera el presidente de este país. ¿Por qué? Porque ha demostrado a lo largo de estos años, en primer término, que es un hombre nacionalista, que es un hombre que quiere a este país, que es un hombre que ha hecho mucho por este país. Hay quien dirá que se lo pusieron en bandeja de plata. A muchos otros se lo han puesto y no ha servido absolutamente para generar un beneficio a la comunidad. Carlos Slim es indudablemente un hombre de valores, de principios, y hartos como estamos todos de esta brutal corrupción, pues podría parecer la figura que ocupara el máximo sitial de esta República Mexicana con una gran honestidad y con una gran honradez. Pero mi querido Héctor, pues hablando de valores,
Yo me he referido muchísimo, en muchas ocasiones, a ese gran pensador polaco, Zygmunt Bauman, que habló de esta modernidad líquida, de esta época en la que hemos dejado a un lado los valores. Desafortunadamente, Zygmunt Bauman murió antes de ayer. Murió a la edad de 91 años, ese gran sociólogo y filósofo que, mi querido Héctor, puso el dedo en la llaga de lo que le está sucediendo al mundo actual. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque él hablaba de estas clases gobernantes frívolas, superficiales, desconectadas por completo de sus gobernados. Él habló también mucho de la corrupción. El caso es que en este sentido, el señor Slim pudiera representar el tener al frente de la nación a una personalidad completamente distinta de las que estamos acostumbrados. Pero me corregía un amigo, yo también defendía a Slim, y me decía qué inocente eres, que pienses que esa propuesta salió del pópulo, de la gente. Es gente de Slim que le está midiendo el agua a los tamales, me dijo. Quieren ver qué tanta aceptación podría tener una eventual candidatura. Y creo que tiene razón. Puede que sí, mi querido Manelik, pero te voy a comentar, no es la primera vez, ya en otros sexenios se había mencionado la posibilidad de que Slim se candidateara. Él siempre ha dicho que no. Yo creo que él diría que no. ¿Por qué? Porque es tan consciente de lo que ocurre, de lo que pasa en la situación y de sus propias limitaciones, que yo pienso que él diría que no. En primer término, habría que recordar pues que no se cuece al primer hervor, por muy cuidado que esté. ¿Y a poco Donald Trump sí? No, tampoco, mi querido Héctor, tampoco, pero acuérdate que Carlos Slim tuvo una operación muy seria, el corazón. Eso yo creo que él lo tiene en cuenta. Bueno, también hay otro paciente de ese órgano tan importante, López Obrador. Y el Mini Mancera. Son varios, mi querido Héctor, los que han tenido problemas, desde luego. Este que tú mencionas a corazón abierto. Sí, creo que Slim, aparte del problema de la edad, porque pues tiene 6 años más que Trump en este momento. Sí. Él terminaría de 82 años, su sexenio más, tal vez. Pero además uno piensa, hace más bien en lo que está haciendo que en lo que podría hacer como presidente. Podría ser, mi querido Mario, en efecto. Yo, en cuanto a la longevidad, mi querido Héctor, pues habría que tomar el ejemplo de Europa. Hay que recordar Italia. Italia ha tenido presidentes de 80 y tantos años y han gobernado de maravilla, no solo bien, de maravilla, y han cumplido perfectamente con su periodo de gobierno. Eso. La cuestión es que Italia es una democracia parlamentaria.
Entonces el primer ministro es el que toma las decisiones y el que gobierna. El presidente está de adorno, como los tuvo el de Francia antes de la llegada de Gaulle. Y creo que el ejemplo de Berlusconi como empresario al frente del país pues es bastante desalentador. Algo similar le sucede en Francia con Sarkozy. Bueno, te voy a decir, mi querido Mario, yo creo que Berlusconi, desde que llegó a la presidencia, ya tenía mucha cola que pisarle, ¿eh? Berlusconi no era ningún dechado de principios ni de valores. A Berlusconi se le buscó un poco en una etapa en la que Italia estaba pasando por una terrible crisis y claro, les pareció bien que el gran empresario llegara, pero yo no lo compararía con Slim. Desde luego yo estoy de acuerdo en que Slim va a decir no y también estoy de acuerdo en que en lo que es empresario puede ayudar más que lo que quizá podría hacer como presidente, sobre todo tomando al país en una crisis tan seria como la que hay y la que se avecina. ¿Sabes qué ventaja tiene Catalina? Que es un hombre conocido en toda la nación. Así es, mi querido Héctor, así es. Y mira, le buscan cola y no le hallan. ¿Por qué? Porque él ha hecho las cosas con mucho tino, ha sido un hombre muy sereno, muy equilibrado y muy sobrio, mi querido Héctor. Sí, además con una capacidad de obra social que ya la quisiera, eso sí, cualquier gobernante, ¿no? El rescate del centro urbano, los museos que ha construido, una serie de acciones que de veras nos dejan asombrados que alguien deje sus actividades para impulsar a tal modo la cultura. Pero también se ha entrevistado con Donald Trump, ni siquiera de igual a igual, de superior a inferior. Así es. Él en un dedillo, en el dedo meñique, puede adquirir todas las empresas de Trump. Así es. No, y lo que decías, Mario, su fundación para sacar presos inocentes de la cárcel, son cosas poco conocidas y que realmente han ayudado a muchísimas personas. Sus fundaciones para dar becas para estudios, su fundación para la salud, que incluso creo que todavía la maneja Julio Frenk, quien fue secretario de salud en épocas de Fox y que es un médico eminentísimo. Slim ha ayudado muchísimo. Bueno, ¿qué te parece si nosotros, los que estamos haciendo este comentario, formábamos un comité, Mario, tú sobre todo, y Catalina? A mí me parecería muy bien, mi querido Héctor. A este país lo que le hace falta es una persona realmente completa. Y es curioso que en un país de 100 millones, de más de 100 millones, solo veamos a uno que es empresario, no es filósofo, no es político, no es científico, no es maestro, es un empresario. Absolutamente cierto, mi querido Manelik. Yo no dudo que haya muchísimos mexicanos con la formación para poder, reitero, sacarnos del atolladero. Pero lo grave es que
esa mayoría que es silenciosa porque está dedicada a lo suyo y por supuesto resulta desconocida, pues es difícil encontrar a esa perla que tanta falta hace para conducirnos. Perfecto. Ya hicimos nuestro plan ranchero, Catalina. Me parece muy bien, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.